En especiales PAT destacamos el Día Internacional de los Trabajadores como una fecha histórica de reivindicación social y laboral a favor de las clases trabajadoras por parte fundamentalmente de los movimientos sociales anarquistas y comunistas, entre otros. Un homenaje a los mártires de Chicago que fueron ejecutados en Estados Unidos por participar en las jornadas de lucha por la consecución de la jornada laboral de 8 horas, que tuvieron su origen en la huelga iniciada el 1 de mayo de 1886 y su punto álgido 3 días más tarde, el 4 de mayo, en la revuelta de Haymarket. Los hechos. En Estados Unidos, en 1868, el presidente Andrew Johnson promulgó la llamada ley Ingersoll, estableciendo la jornada de 8 horas, la misma que no era acatada, hecho que generó la movilización de los trabajadores. La prensa de ese entonces, manejada por los empleadores, criticó las movilizaciones como delirio de lunáticos y poco patriotas. El reclamo de los trabajadores era claro, un pedido de reducción de la jornada laboral a 8 horas, cuando lo normal era trabajar entre 12 y 16. La protesta, llevada a cabo inicialmente por 80.000 trabajadores, pronto desembocó en una poderosa huelga nacional que afectó a numerosas fábricas de los Estados Unidos. El 1 de mayo de 1886, 200.000 trabajadores iniciaron la huelga en Chicago, donde las condiciones de los trabajadores eran mucho peor que en otras ciudades de ese país. Las movilizaciones siguieron los días 2 y 3 de mayo. La única fábrica que trabajaba era Maquinaria Agrícola McCormick. La policía había disuelto violentamente una manifestación de más de 50.000 personas, y el día 3 de mayo se celebraba una concentración enfrente de sus puertas. Sin aviso alguno, procedió a disparar a quemarropa sobre la gente, produciendo 6 muertos y varias decenas de heridos. El periodista Adolf Fischer, redactor de Aberdeen Zeitung, corrió a su periódico, donde redactó una proclama que luego se utilizaría como principal prueba acusatoria en el juicio que le llevó a la horca. La proclama decía: ¿quién podrá dudar? Ya que los chacales que nos gobiernan están ávidos de sangre trabajadora. Pero los trabajadores no son un rebaño de carneros. Al terror blanco responderemos con el terror rojo. Es preferible la muerte que la miseria. La proclama terminaba convocando a un acto de protesta para el día siguiente, el 4 de mayo a las 4 de la tarde, en la plaza Haymarket. Más de 20.000 personas fueron reprimidas por 180 policías uniformados. Un artefacto explosivo estalló entre los policías, produciendo un muerto y varios heridos. La policía abrió fuego contra la multitud, matando y hiriendo a un número desconocido de obreros. Se declaró el estado de sitio y el toque de queda, deteniendo a centenares de trabajadores que fueron golpeados y torturados, acusados del asesinato del policía. El 21 de junio de 1886 se inició la causa contra 31 responsables, que luego quedaron en 8. Las irregularidades en el juicio fueron muchas, violándose todas las normas procesales en su forma y fondo. Los juzgadores fueron declarados culpables. 3 de ellos fueron condenados a prisión y 5 a muerte, los cuales serían ejecutados en la horca. El detalle de las condenas es el siguiente. A prisión: Samuel Fiddle, inglés, 39 años, pastor metodista y obrero textil, condenado a cadena perpetua. Oscar Nieve, estadounidense, 36 años, vendedor, condenado a 15 años de trabajos forzados. Michael Schwab, alemán, 33 años, tipógrafo, condenado a cadena perpetua. A muerte: George Engel, alemán, 50 años, tipógrafo. Adolf Fischer, alemán, 30 años, periodista.
Albert Parsons, estadounidense, 39 años, periodista, esposo de la mexicana Lucy González Parsons. Aunque se probó que no estuvo presente en el lugar, se entregó para estar con sus compañeros y fue juzgado igualmente. August Vincent Theodor Spies, alemán, 31 años, periodista. Lois Link, alemán, 22 años, carpintero, para no ser ejecutado se suicidó en su propia celda. A finales de mayo de 1886, varios sectores patronales accedieron a otorgar la jornada de 8 horas a varios centenares de miles de obreros. A partir de entonces se convirtió en una jornada reivindicatoria de los derechos de los trabajadores en sentido general, que es celebrada en mayor o menor medida en todo el mundo. La fuerza demostrada por los obreros en su reclamo marcó un antes y un después en la historia de todos los trabajadores, instaurándose aquella fecha como el Día del Trabajador, que se celebra en casi todas partes del mundo. Por un acuerdo en el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional desarrollado en París en 1889, se instituyó el 1 de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores, en homenaje a los mártires de Chicago. En nuestro país, el 1 de mayo es también una fecha de reivindicación de la clase trabajadora. El historiador Juan Albarracín Millar sostiene que fue en 1906 cuando un grupo organizó una velada artística por el Día del Trabajador, pero un año más tarde se consolidó la fecha con una marcha realizada por la Sociedad de Obreros de La Paz. Desde los talleres artesanales y los barrios populares, el pueblo se fue reuniendo hasta formar la primera marcha de protesta en contra del submundo sumergido en el atraso, indica Albarracín. Las primeras organizaciones sindicales, particularmente de los trabajadores mineros, datan de la década de los años 1910 a 1920, que empezaron a plantear demandas a sus empresarios, Patiño, Hochschild y Aramayo. En 1919, el Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Huanuni, uno de los sindicatos de mayor trascendencia histórica en Bolivia, sostuvo una heroica lucha que culminó con la conquista de las 8 horas de trabajo. La masacre de Catavi en 1942 marca un punto de inflexión en la vida política y social del país. Más de una veintena de mineros fueron baleados por fuerzas del orden que se atrincheraron en la mina Catavi, en la que sus trabajadores realizaban una protesta por mejoras salariales para su sector. En 1944 se funda la Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia y 2 años después se presenta la tesis de Pulacayo, el documento más importante del movimiento obrero que plantea la necesidad de la toma del poder. El 17 de abril de 1952, 6 días después del triunfo de la revolución, se fundó la Central Obrera Boliviana. Era la culminación de un largo, doloroso y heroico proceso de construcción de un movimiento proletariado que representara a la totalidad de los trabajadores bolivianos. La Central Obrera Boliviana se crea porque así los trabajadores decidieron crear una organización única en aquellos tiempos, ¿no? Del 52. Entonces, la aspiración del tiempo de los trabajadores fue la defensa siempre del país, ¿no? Que en todo momento fue el punto más importante de los trabajadores bolivianos. A consecuencia de eso, ha librado diferentes tipos de lucha, ¿no? Yo conozco el tiempo de la dictadura, de la democracia controlada y ahora la democracia participativa. Entonces, pero la COP sigue de pie porque es nuestra única organización de todos los trabajadores bolivianos, seamos asalariados o no, pero al final no es la única organización que aglutina a todos los pobres en Bolivia. La Central Obrera Boliviana tenía poderes de decisión en la elección de muchos cargos importantes y fue factor determinante para la nacionalización de las minas y la reforma agraria. Fiscalizaba a través del control obrero, que era individual y no colectivo,
la administración de Comibol y otras importantes empresas estatales. Ahora se molestan y no quieren hablar con nosotros sobre lo que hablan, de tal modo que estaremos obligados a tratar en el empleado las proposiciones que los dichos gobiernos sí se les. Juan Lechino Kendo fue uno de los fundadores de la organización matriz y única de los trabajadores de Bolivia, desde 1952 hasta 1987. Simón Reyes dirigió el ente matriz desde 1987 hasta 1989. Víctor López fue también el máximo ejecutivo de los trabajadores, de 1989 a 1992. Óscar Salas dirigió 2 gestiones, de 1992 a 1994 y de 1994 a 1996. Edgar Ramírez estuvo desde 1996 hasta 1997. Milton Gómez fue ejecutivo desde 1997 al 2000. De los legendarios líderes de la COP, todos mineros, solo quedan con vida Víctor López, Edgar Ramírez y Milton Gómez. Estoy dando alternativamente a los ministros. Usted solicitando allá. ¿Y a usted qué le importa? No soy parte de este problema. ¿Usted? Nunca sería ministro de Defensa con nuestro gobierno. Agradezca, por eso está usted agarrado a la pega. Gracias a usted. ¡Claro! En este 1 de mayo, ¿no es cierto?, que hace 131 años, el 1886, ¿no es cierto?, que hubo una masacre en Chicago, ¿no es cierto?, donde hubo muertos, ¿no es cierto?, encarcelamientos, todas esas cosas. Entonces yo creo que el 1 de mayo es el único día donde en el universo se recuerda el 1 de mayo, a excepción de Estados Unidos, que no se recuerda, sino que trabaja ese día. Pero en los demás países estamos recordando las 8 horas que se peleó en ese tiempo por los mártires de Chicago. Otros hechos históricos que marcaron al 1 de mayo en nuestro país como una fecha de reivindicación social. Estos ocurrieron en las dictaduras con la realización de sendas protestas exigiendo la libertad sindical. En los últimos años, en 2006, el 1 de mayo, se produce la nacionalización de los hidrocarburos, la recuperación en favor de los bolivianos de nuestros recursos naturales y la revitalización de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Llegó ese día esperado, ese día histórico como es 1 de mayo, para nacionalizar todos los recursos naturales, empezando ahora, hoy día, por los hidrocarburos y por el gas natural. En la misma fecha, en años posteriores, se nacionalizan otras empresas estatales que estaban en manos de transnacionales y se dictan los aumentos salariales como medidas en favor de los asalariados y no asalariados. El 1 de mayo debemos celebrar los grandes cambios estructurales que se están dando y los trabajadores debemos preguntarnos cuáles cambios están beneficiando a los trabajadores. No vamos a desmerecer lo que hizo don Evo Morales Jaime, presidente del Estado Plurinacional. Pero ¿cómo encuentra a la COP este 1 de mayo? Preguntamos a varios de los actuales secretarios ejecutivos. Comenzamos por Guido Midma, su máximo ejecutivo, hoy enfrentados con el gobierno por mejoras salariales y condiciones para la clase trabajadora. No se han generado empleo, no hay aportantes al Tesoro General de la Nación y las consecuencias las estamos pagando los trabajadores para poder tratar inclusive esos incrementos totalmente bajos, irrisorios, incrementos de hambre, la cual los trabajadores ya no podemos seguir. Si analicemos los trabajadores de base, que es sumamente importante, el salario real para la Central Obrera Boliviana es de 8.309 bolivianos, que contempla todas las
otras necesidades. Entonces, ¿qué necesidad se está contemplando este salario del gobierno? Entonces, creo que es importante llegar a manifestar, pareciera que están patrocinando ahora a los empleadores privados. Ahora más que nunca, para poder tratar el tema de incrementos y otros, gobierno lo hace mejor que un empleador privado. Entonces, esas son las grandes denuncias que hacemos como Central Obrera Boliviana. Los fabriles, a través de su representante Vitaliano Momani, consideran que hay grandes avances. Sin embargo, su sector está pasando por un mal momento, sobre todo el contrabando, la ropa usada y la importación de manufactura china. El sector fabril no solamente estamos siendo afectados por el tema de textiles, sino están siendo en joyería, en madera, en todos los sectores estamos siendo afectados y pensamos que el gobierno pueda, a través de los ministerios correspondientes, a través de la aduana nacional, fortalecer más el control aduanero y poder garantizar lo que es el mercado interno para que podamos aumentar la capacidad ociosa que tienen en este momento mayoría de las empresas, porque muchas empresas están funcionando en este momento a un 30, 40, será uno poco, un 50% de su capacidad instalada, porque si aumentamos al 80, al 100% de su capacidad instalada, vamos a aumentar más fuentes de trabajo. Lo que nosotros peleamos es de que los bolivianos tengamos salario digno y trabajo digno, pero para eso necesitamos garantizar el mercado interno y como también la búsqueda de nuevos mercados externos. Los trabajadores bolivianos y particularmente los maestros urbanos recordamos el 1 de mayo como una fecha gloriosa, como una fecha de reafirmación de la lucha en las calles. Federico Pinaya, de la línea trotskista, es el secretario ejecutivo de los maestros urbanos del país. Actualmente, nuestro sector está atravesando con muchos problemas, empezando sobre la calidad educativa. La aplicación de la ley 070 Avelino Siñani y Elizardo Pérez ha generado una especie de caos en el sistema educativo boliviano, fundamentalmente en la parte administrativa y en la parte pedagógica. En ese sentido, los maestros, ahora más que nunca, son presionados, atropellados, amenazados con sanciones si es que no aplican esta ley totalmente anticientífica, etc. Finalmente, la opinión de un dirigente campesino de los interculturales sobre esta trascendental fecha. Los hermanos, tanto de la CETCB, hermanas bartolinas, interculturales, como afiliados a la Central Obrera Boliviana del sector campesino, es importante analizar de que en realidad ha habido avances, ¿no? Pero especialmente lo que se ha lanzado, los 12 decretos que fue prácticamente, se presentó el 2 de agosto del año pasado, del 2016, pero también sabemos que hay algunas normas que han venido afectando especialmente a los hermanos campesinos, ¿no? Que dentro como Central Obrera Boliviana nosotros estamos analizando y mandando unas propuestas de modificación, especialmente lo que es la ley contra el avasallamiento, de la 477, que en realidad hay hermanos campesinos que están siendo procesados por extranjeros, lamentablemente, justamente por supuestamente avasallamientos, ¿no? Los trabajadores hoy saldrán nuevamente a las calles en homenaje a los mártires de Chicago. La COG este año, en su pliego petitorio, además de mejoras salariales, solicita al gobierno cambios estructurales para diversificar la producción, industrializar, generar empleos y fomento a la manufactura. En la primera parte de este bloque de especiales PAT, la palabra la tiene el titular de Trabajo, Empleo y Previsión Social, que tiene la misión de garantizar el cumplimiento de los derechos y obligaciones sociolaborales de los trabajadores, promoviendo y defendiendo el empleo digno. El 1 de mayo es una fecha histórica para el conjunto de los trabajadores en el mundo. Nos hace recuerdo que el sistema de explotación de los trabajadores es a nivel internacional. Y nos hace recuerdo también que la lucha de los trabajadores es a nivel internacional.
no solo por lograr conquistas de carácter económico, de carácter social, sino también por lograr hechos que nos liberen de sociedades injustas y explotadoras. Para la autoridad de esta cartera de Estado son importantes los avances logrados en los últimos años en beneficio del trabajador boliviano, sobre todo en el tema salarial. Nosotros consideramos que los trabajadores en este momento tienen una situación económica más estable. Los aumentos salariales que se han dado desde el 2006 hasta ahora son aumentos efectivos. Siempre han sido por encima del índice de inflación. Ha aumentado la capacidad de compra de los trabajadores. Ha contribuido este mayor ingreso de los trabajadores a dinamizar el mercado interno, que se expresa en el bono de antigüedad, en los subsidios de lactancia y en otros beneficios que reciben los trabajadores de manera colateral. En el Legislativo conversamos con la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Romina Pérez, quien se refiere a la normativa aprobada en los últimos años y la restitución de los derechos laborales en nuestro país. Lo más importante de la norma es que frente al decreto 21060 neoliberal y a su artículo 55 de libre contratación y despido, el gobierno promulga el 1 de mayo del 2006 el decreto supremo 28699, que deroga el artículo 55 del decreto supremo 21060, pero además el artículo 39 del decreto 22407, que restituye la estabilidad laboral. Eso es importante. La protección del fuero sindical y despenalización de la huelga. La ley, por ejemplo, 3352 del 21 de febrero del 2006, eleva a rango de ley el decreto supremo 38 concerniente al fuero sindical de los directivos de un sindicato, es decir, antes los trabajadores podían ser echados por solo cumplir su función sindical. Entonces esto es muy importante. Hay otra ley, la 316, que despenaliza el derecho a la huelga y protege el fuero sindical. Deroga el artículo 234 del Código Penal, que sancionaba a quienes promovían el lockout, ¿no?, o la huelga o los paros ilegales. Esa es otra medida importante, o sea, en relación a la normativa. Datos para tomar en cuenta según el Censo Nacional de Población y Vivienda del 2012. Del total de la población, algo más de 10 millones, casi el 80%, comprendida entre los 15 a 65 años de edad, se encuentran en edad de trabajar. En cuanto a los grupos ocupacionales, predomina con un 25%, casi 2 millones de personas, trabajadores agrícolas, pecuarios, forestales, acuicultores y pesqueros. El 19%, 907.000 personas, son trabajadores de los servicios y vendedores. El 17%, 802.000 personas, son trabajadores de la construcción, industria, manufactura y otros oficios. Le siguen profesionales e intelectuales, operadores de instalaciones, maquinaria y ensambladores, trabajadores no calificados, técnicos de nivel medio y otros. En cuanto a las características de la población ocupada, según la situación en el empleo de las personas de 10 años o más que desempeñan un oficio ocupacional, los trabajadores por cuenta propia alcanzan a 50,6%, algo más de 2 millones de habitantes, seguidos por los trabajadores asalariados con 41,5%. Los asalariados son sobre todo del sector privado y algunas empresas estatales se encuentran amparados en la Ley General del Trabajo. En cambio, los servidores públicos tienen derechos disminuidos. Los otros, los cuenta propia, población económicamente activa, sobre todo informales, no cuentan con la protección de los derechos sociales. Ellos representan a la mitad de los trabajadores. En las calles de La Paz, las opiniones sobre si existen suficientes fuentes y condiciones laborales generadas desde el Estado central, la empresa privada o por cuenta propia son divididas. Por lo que se ha visto en este último tiempo, hay una notoria escasez de fuentes de trabajo
y sobre todo la posibilidad de encontrar un medio de trabajo, incluyendo profesionales universitarios y más en otra población que prácticamente en este tiempo tiene que darse modos para sobrevivir. Hay trabajo con este gobierno, ¿no? Porque para todos, porque solamente hay empresas de trabajo como para albañil, plomería, hay trabajo, ¿no? Me parece que no dan oportunidad a las personas que estudian, que es más muñeca, como dirían vulgarmente. Ese es mi parecer, ¿no? Que no hay mucho trabajo. Es lo mismo cada gestión, ¿no? Cada año, no se siente. Pienso que no hay mucho trabajo para muchas personas en este país, ¿no? Pero nos damos modos para trabajar y seguir adelante, ¿no? Yo pienso que no hay mucho trabajo. De mejorar, sí, ha mejorado. Sí, ya no como antes, como era en la época de los neoliberales. Eso sí, ha mejorado. La verdad es que no hay mucha fuente laboral, hay muchos profesionales desocupados, con taxis, con todo. Más bien parece que estamos ayudando a otro país, ¿no? Se están yendo a otros países nuestros cerebros. Las señoras que venden ropa usada, ¿por qué lo hacen? Porque no hay trabajo. Hay gente que vende ropa china, ¿por qué? Porque no hay trabajo. No hay fuentes de trabajo donde el gobierno debería ver esto. En cuanto a la legislación laboral nacional, cuya data es de 50 años, conversamos con expertos y académicos para conocer cómo estamos en casa. Carla Terán es abogada laboralista. Ella sostiene que la normativa no fue actualizada, aunque reconoce que a partir de 2009 se incorpora a nuestra legislación los principios del derecho laboral que protegen al trabajador. Se garantiza la estabilidad laboral y la inamovilidad. Lo lamentable, agrega, es que estos principios, al ponerlos en la práctica, su cumplimiento es muy complejo. Tenemos unas normas que resultan en su momento demasiado protectivas, y al ser demasiado protectivas llegan inclusive a generar contrariamente una desprotección. Porque al tener tantos derechos que no se pueden consolidar al final, resulta solamente derechos declarativos, ¿no? Lo que se tiene que hacer con nuestra legislación es adecuar la normativa a la parte procedimental. Se está avanzando obviamente mucho, evidentemente mucho, con nuevas innovaciones como la inamovilidad, la protección a las mujeres trabajadoras, al padre progenitor, la estabilidad laboral, pero esto no va acompañado con el procedimiento judicial. Entonces eso hace que lamentablemente no se pueda efectivizar un derecho que está consagrado en la Constitución. Por su parte, el experto en esta materia y presidente de la Asociación Boliviana de Abogados Laboralistas, Hernán Clavel, destaca algunas de las medidas promulgadas por el gobierno, que se habían perdido en 21 años de gobiernos neoliberales, pero que no son lo suficientes. En cuanto al cumplimiento de la normativa laboral, tenemos dos instancias donde los trabajadores pueden acudir: el Ministerio de Trabajo y la Judicatura Laboral. En el Ministerio de Trabajo se atienden reincorporaciones con cierto nivel de efectividad porque se emite una conminatoria y de ahí se puede ir incluso a una acción de amparo constitucional. Pero en el resto de las denuncias, de las demandas de los trabajadores, el Ministerio de Trabajo prácticamente se excusa cuando no quiere arreglar el empleador, diciendo de que solo atienden en la vía de la conciliación y por lo tanto no llega a avanzar en la solución efectiva de un conflicto. Y este es un problema de normativa, porque debería dársele esas facultades al personal del Ministerio de Trabajo. En cuanto a la Judicatura Laboral, ahí también tenemos problemas. ¿Por qué? Los jueces de trabajo atienden dos materias: trabajo y seguridad social. Atienden los temas de los derechos de los trabajadores y atienden las demandas por incumplimiento a las normas de pensiones, aportes, a las normas de pago de aportes a la Caja Nacional de Salud y otros entes de la Seguridad Social, y esos casos llegan en miles a los jueces del trabajo. El abogado laboralista agrega que en La Paz son 8 jueces de trabajo y 3 en el Alto, insuficiente para atender las demandas laborales.
En el Ministerio de Trabajo solo hay 2 inspectores, aspecto que perjudica a los trabajadores. Finalmente conversamos con Freddy Castro, laboralista, actual abogado de la Central Obrera Boliviana. Considera que el 21060 marca un antes y un después. Con ese decreto supremo, el empleador no tenía que dar ninguna explicación cuando retiraba a un dependiente, medida que fue revertida por el actual gobierno, el artículo 55 de la mencionada norma que busca la estabilidad laboral. Para el abogado, sin embargo, los mayores problemas se dan en la administración de la justicia laboral. Si bien es cierto que se han dado nuevas leyes, ¿verdad?, que se están planteándose, en la práctica muchas veces estas son absolutamente desconocidas, y es precisamente el Poder Judicial, y esto quiero aclarar, no lo digo yo, lo dice la población, lo dicen los organismos internacionales, que la situación de nuestros tribunales son sumamente corruptos por una parte y que existe una retardación muy grande, ¿verdad?, en todo lo que va a implicar esta posición, que si bien es cierto que existen normas que se van sacando, en la práctica son desconocidas tanto por la parte del propio de autoridades administrativas, pero también por un Poder Judicial que a veces desconoce el espíritu de la ley que tiene el trabajador. Si la incorporación del trabajador fuera violenta, rápida y efectiva, ¿verdad?, no entraríamos a juicio. El problema se agrava ante la falta de jueces. Faltan varios y otros se encuentran de baja, agrega. Por último, sostiene que la lucha de los trabajadores es y será siempre mantener los derechos laborales alcanzados y evitar que la fuerza del poder estatal los avasalle. En este último bloque conversamos con trabajadores, un no asalariado y un asalariado, para conocer de voz propia su situación laboral, las condiciones del trabajo que realizan y si estos podrán gozar de una renta vitalicia cuando lleguen a la edad adulta. El primero de ellos es don Armando, de 60 años. Su herramienta de trabajo es este ómnibus que realiza el recorrido entre las ciudades de La Paz y el Alto. Ahorita tengo como 40 años de servicio en el autotransporte. Y lo que yo he empezado para ser chofer, yo me recuerdo muy bien con mis 16 años, antes de ir al cuartel, entré a estudiar a un instituto en Villa Fátima. Mi jefe se llamaba Don Quintín Villalobos, que en paz descanse, tenía su escuela de conducción. Yo vine ahí, me acostumbré ahí y empecé a trabajar también ahí al mismo tiempo, estudiaba y trabajaba. Entonces había unas pequeñas herramientas de conducción estables, estáticos. Ahí empezó primero a practicar, luego posteriormente ya en vehículo que caminaba. Su primer vehículo fue un camión internacional con el que realizó el transporte de carga entre La Paz y Caranavi. Luego se compró un Scania, un Volvo y un Mercedes-Benz, todos de procedencia brasilera. Años después adquirió un GMC americano, esta vez para el transporte de pasajeros hacia Uyuni y Potosí. La vida del conductor, del chofer, es lindo. Como dice, hay un dicho, una anécdota que dice: se goza pero no se gana. Bueno, eso hay veces lo ponemos a un ladito, pero ponemos otro tipo de práctica, porque en realidad cuando uno es joven disfruta, y cuando uno ya empieza a ser hombre se pregunta él mismo. Entonces empezamos a progresar, por lo menos ser propietario, tener una herramienta de trabajo. Ya también la edad nos gana, nos vence, a los 40, 45, ya a los 50 ya somos un poco bajo de esfuerzos. Entonces, de esa manera yo, por ejemplo, he optado tener este vehículo. Ahorita debe ser como unos 20 años también que tengo, 15 años más o menos, tengo en el poder y soy propietario también de esta herramienta de trabajo.
La jornada de don Armando comienza a las 5 de la mañana y concluye a las 9 de la noche, cuando se traslada a su domicilio de la ciudad del Alto. Lo primero que hace muy temprano es la revisión técnica de su herramienta de trabajo. Nos comenta que tras 40 años de sacrificada labor, pudo hacerse de algunos bienes y encargarse de la crianza y educación de sus 6 hijos. Constancia y disciplina son sus principales cualidades. Hay veces siempre coadyuvamos con nuestra pareja, ¿no? Nuestra rentita sagradito, la cajera es, nuestro banco es la señora, la esposa, lo tienen ellos. Nosotros también como choferes, ahorita yo soy como asalariado por decir, ¿no? Claro que soy dueño, pero la señora es el que agarra la renta. Administra. Nosotros bajamos unos 20, 30 pesos para nuestro aperitivo del día siguiente. Pero ese dinerito, nosotros hay veces, como le digo, si va bien en el transporte, buena suerte. Pero si nos va mal, se lo devuelve al autotransporte, a la misma herramienta de trabajo. Pero ahora, antecitos un poquito estaba bien, mucho más antes. Bajaba, los repuestos costaban menos, las llantas costaban menos, ahora está sobre las nubes las llantas. Parte de la ganancia destina mensualmente al fondo de jubilación a través de su sindicato. Nos comenta que es la organización sindical que realiza el aporte a la administradora del fondo de pensiones AFP. Tenemos esa esperanza de que ojalá la vida del chofer hay veces tenga ese ritmo de jubilación. ¿Para qué? Para que también nos sentamos pues un trabajador más del Estado plurinacional. Y somos reconocidos también por el Estado porque realmente el autotransporte a nivel nacional o internacional está reconocido por su Estado. Finalmente, don Armando recomienda a los que incursionan en este oficio prestar el servicio con educación y respeto. Y segundo, no beber, no ponerse el capo de borracho. Tomas, deja de conducir. Quieres beber, deja de manejar. La movilidad. Y siempre pedir la buena voluntad del Señor que nos guíe en el camino. Pablo Quisbert, 57 años, es un trabajador asalariado del municipio paceño y cuya labor realiza algunos metros bajo tierra en las bóvedas de los más de 300 ríos y riachuelos que atraviesan la hollada paceña. En especiales PAT acompañamos las tareas rutinarias de este grupo, que consiste en el mantenimiento, limpieza y reparaciones hídricas, en este caso del río Huaygas, que desemboca al Choqueyapu, una labor poco convencional. Estar en el río es un poco riesgo, que a veces hay caídas grandes de 8 metros, así, de diferentes tamaños hay caídas. Entonces es resbaloso y andar es un poco muy difícil, ¿no? Entonces como jabón, en algunos lugares como jaboncillo resbaloso. Entonces nosotros ya sabemos dónde pisar, cómo andar, entonces ya sabemos todo el lugar, toda la ciudad nosotros andamos. Comenzó a trabajar en la gestión del alcalde Ronald McLean y los que le sucedieron durante 18 años, hasta que fue retirado. Luego de un receso obligado, regresó a su habitual trabajo, la atención de emergencias, esta vez bajo contrato en 2009, modalidad que le permite aportar para su jubilación y acceder a la Caja Nacional de Seguridad Social. Los percances debido a su actividad es algo que debe enfrentar a diario. Accidente, uno de aquí en el Poita, en aquellos tiempos ya no me recuerdo, ¿no? Cuando antes en la caída de arriba, uno de repente de noche de emergencia estaba, me cae de la cabeza, pero no me recuerdo, ¿no? También así trabajando, una vez también, así, no, cualquier accidente nos pasa. Me han pasado, sí. Por eso que el cumplimiento de las normas de seguridad física resultan ineludibles a fin de evitar desgracias personales. Ellos realizan turnos de 24 horas de trabajo en 3 periodos. Con los años adquirió no solo cariño a su trabajo, sino que le perdió el temor,
labor no siempre reconocida por su familia. Aquí trabajando, estoy acostumbrado, mi familia también sabe que trabajo, a veces te pasa cuidando, y dicen, no, bueno, pero Dios nomás es grande, hay que quedarse de Dios, ese es mi deseo. ¿A qué hora se levanta? Yo me levanto para alimentar, a veces para adentrar al río, hay veces desde Cervecería hasta San Jorge salimos a 8:30, entramos, después allá salimos a las 5 de la tarde, y en la mañanita para adentrar al río comemos, en la mañanita, entonces con el olor ya no hay clase de comer, a veces con coquetas, lo que echamos, eso nomás. A Pablo Quisbert le resta un par de años para jubilarse, sin embargo, fuerzas no le faltan para, en forma particular, seguir en la actividad de la construcción y aportar a su familia. Tiene 3 hijos entre 20 y 27 años de edad a los que quiere ver realizarse.